Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, domingo 16 de octubre de 2022, el estudio del compendio de la doctrina secreta de HPB, que estamos en la página de total del libro 279 y dentro en la 239. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Recapitulando lo que ya se ha dicho, vemos que la doctrina secreta asigna al hombre, primero, un origen poligenésico. Segundo, una diversidad de modos de procreación antes de que la humanidad cayese en el método ordinario de generación. Tercero, que la evolución de los animales, por lo menos la de los mamíferos, sigue a la del hombre en lugar de precederla. Estas son las tres grandes puntos donde las especulaciones científicas han sido muy diferentes, sobre todo en el caso de los animales, que consideran de que como la ciencia actual no estudia la parte interna, la parte de evolución del alma como expresión del espíritu en ninguno de los reinos, pues que todo depende nada más de la evolución de la forma y que la forma humana es la última de todas las formas que se expresaron en el reino animal. Y no es así. El reino animal como reino total sí se empieza a expresar y se manifiesta primero que el reino humano, pero como la humanidad va a necesitar un tipo de preparación de su forma, con un sistema nervioso sobre todo, etcétera, adecuado al alma tan avanzada como es la del reino humano, pues tuvo que manifestarse por la jerarquía dianchoánica y logoica antes en el reino humano, para que los aportes que también se necesitan en los animales superiores, como es los mamíferos dentro de esos animales, que son los que se pueden individualizar, pudieran tener una base más completa. Y claro, la poligenesia, es decir, su origen en muchas avenidas, así como de diversas formas de procreación, desde la fisión de una célula o la meba, la mónera, como le llamaron también los científicos, que se divide en dos de ella misma, que surge como una yema, como una protuberancia y después se separa en un nuevo organismo, etcétera, hasta la forma de ovípara, de un huevo, que hoy sigue siendo una parte interna invisible dentro de la la forma de procreación, no solo de dos sexos, sino ovovivípara, para que dentro se gesten una serie de factores del cuerpo antes de que se tenga el nacimiento, pues son totalmente complementarios en que lo interno y lo externo se necesita de que vayan, como dijéramos, coadyuvándose para que estos niveles más complejos del reino humano puedan haber llegado a lo que son y a lo que se manifiestan, y a su vez pueda estimular en los animales más avanzados, en estos mamíferos, su capacidad de individualizarse cuando ya se ponen en contacto, claro, con el reino humano. Recuerden que una de las condiciones que necesita el reino animal es poder aspirar a ser igual que ese reino humano
para que pueda traer el primer punto o el primer aspecto logoico que está ausente en el resto de los reinos y que nada más que es privativo del reino humano porque es el que puede alcanzar ya la meta de volver a la unidad. Los dos aspectos que llamamos del tercer logo, del segundo logo, son los aspectos materia y vida forma que se van expresando a través del segundo y del tercer aspecto logoico, pero el aspecto de la dirección autoconsciente, la voluntad divina, el poder evolucionar no por un impulso instintivo, como es en los reinos inferiores, sino por determinación autoconsciente que nos lleve a poder reascender totalmente a la unidad de la vida y autoconscientemente abandonar el reino humano, que es lo que es ya la última liberación de la rueda de nacimiento y muerto, del ciclo de necesidad de los 7 reinos. Eso necesita de los 3 aspectos del logo, que ya estén funcionando. Y claro, al mismo ser humano le falta mucho para que ese primer aspecto, que es el de la voluntad divina, pueda expresarse puramente, pero se expresa. Y por eso es que el ser humano tiene sentido del yo separado mientras no complete su evolución. Respecto de la prioridad del hombre a los animales, en el orden de la evolución, la respuesta está pronta. Si el hombre es realmente el microcosmo del macrocosmo, entonces la enseñanza no es sino lógica. Es decir, él tiene que expresar lo que en el universo completo ya es un hecho mucho más avanzado y mucho más expresado que lo que es en los reinos que evolucionan dentro del sistema total. Pero el ser humano tiene que ser un pequeño resumen de todo lo que se manifiesta en el macrocosmos, o sea, en un sistema planetario, un sistema solar, en galácticos, etc. Porque el hombre se convierte en ese macrocosmos para los 3 reinos inferiores bajo él. Es decir, ya el ser humano guía esos reinos, los modifica, los estimula. Claro, a veces no lo hace correctamente, es cruel, etc. Pero en general, el ser humano aprende su verdadera expresión espiritual a través de su comportamiento con el reino mineral, vegetal, animal e indirectamente aún con los reinos elementales, porque ya está ensayándose para expresarse a la vez que culmina y va más allá de su propia individualidad. Como un hombre celeste ya es una jerarquía que empieza a regir como auxiliar la jerarquía logoica y después asciende a la categoría de un logos que construye un sistema planetario, solar, etc. Porque el hombre se convierte en ese macrocosmo en los 3 reinos inferiores bajo él. Es decir, ya él empieza a ser parte de esa labor y por eso puede llegar a expresarse como un macrocosmo. Claro, lo que no se expresa como un individuo, se expresa como una jerarquía, donde cada uno de los constituyentes de esos hombres celestes en una jerarquía dianchohánica y logoica, etc., da una expresión única, porque si no su evolución sería inútil, pero hace conjuntamente la labor de una unidad mayor. Por eso es macrocosmo. Hablando desde un punto de vista físico, todos los reinos inferiores, excepto el mineral, ya aclara entre guiones, el cual es la luz misma cristalizada e inmetalizada, otra de los aspectos ocultos
del valor de esta expresión que llamamos luz y de esta manifestación superior de todos los otros aspectos o elementos que vemos en la naturaleza. Así que, hablando desde un punto de vista físico, todos los reinos inferiores, excepto el mineral, desde las plantas a las criaturas que precedieron a los primeros mamíferos, fíjense, criaturas que precedieron a los primeros mamíferos, todos se han consolidado en sus estructuras físicas por medio del polvo desechado, lo pone entre comillas, de esos minerales y de los residuos de materia humana, ya sea de cuerpos vivos o muertos, de que se alimentaban y que les dieron sus cuerpos externos. Fíjense cómo se va todo entrelazando y entretejiendo en una sola expresión de el progreso macrocósmico y cómo depende en sí en gran medida de estos dos puntos extremos, ¿no? El polvo desechado de los minerales y los residuos de lo humano. A su vez, el hombre se hizo más físico. Estamos hablando ya de la tercera raza, que hemos estado viendo los cambios con respecto a las razas anteriores, que no habían podido completar su expresión verdaderamente humana por la ausencia del principio de unión, el que liga la tríada superior con el cuaternario inferior, en la mente, ¿no? La inteligencia. A su vez, el hombre se hizo más físico, reabsorbiendo en su sistema lo que había expelido y que se habían transformado en los crisoles de animales vivos por los cuales había pasado. Recuerden que el reino humano es el que activa todos los reinos al inicio de cada ronda, al inicio sobre todo de la primera ronda, pero y en esta cuarta se repite de una manera más definida. En aquellos tiempos existían animales que nuestros naturalistas modernos jamás han soñado. Y mientras más fuerte se hacía el hombre material físico, según el periodo de descenso de la primera a la tercera raza, aumentó los gigantes de aquellas épocas, porque recuerden, al venir de niveles menos materiales, la materia es más difícil de cohesionar, los cuerpos son gigantescos, tanto más poderosas eran sus emanaciones. Es decir, se llenaban mucho más de esa fuerza que la prana, la vitalidad, etcétera, que mantiene vivo a todos los organismos en estos planos inferiores. Una vez que la humanidad, lo pone entre comillas porque todavía no ha completado su descenso y sigue siendo andrógina, por eso pone humanidad, pero andrógina, se separó en sexos. Ahora, al separarse ya, que es cuando sí se activa la inteligencia, transformada por la naturaleza en máquinas portadoras de criaturas, cesó de procrear sus semejantes por medio de gotas de energía vital que emanaban del cuerpo. Recuerden, se le llaman los hijos del sudor. Pero si bien el hombre ignoraba aún sus poderes procreadores en el plano humano, que nada más que en ese ser andrógino no podía, aparte que no tenía la inteligencia, no lo podía, ni tan siquiera concebir toda esta energía vital que esparcía por todas partes, fue empleada por la naturaleza en la producción de las primeras formas animales mamíferas. Porque nada en la naturaleza se pierde.
Y ese exceso de expresión, vamos a decir, de ese sudor, de esa después sustancia que ya se va coagulando en los primeros huevos de esa etapa intermedia, ya, pero ya muy cercana a la separación en sexo, toda esa materia con esa cantidad de prana, de vitalidad que surge desde esta función que es la que servía para procrear, la evolución, bueno, se aprovecharon para las formas mamíferas. La evolución es un ciclo eterno de devenir, se nos enseña. Es decir, que siempre dentro de la eternidad del ciclo manifestado, pues expresa siempre una ley de cuidado de todo lo que se manifiesta y de las energías y de los enlaces que tienen que haber entre formas, entre arquetipos de esas formas, etcétera, y el ciclo de evolución en que se encuentren. Y la naturaleza jamás deja de usar un solo átomo. Es decir, nada de eso podía, con ese aporte específico que no solo se empleaba totalmente, exclusivamente en crear los nuevos cuerpos, pues se aprovecharon para este progreso del cuerpo de los animales superiores, los mamíferos. Además, desde el principio de la ronda, estamos en la cuarta, todo en la naturaleza tiende a convertirse en hombre. Y esa es otra de los impulsos que los reinos traen y que el reino humano ayuda a que ellos despierten en ellos y dándole estas energías procedentes de cuerpos humanos, aunque todavía incompletos, pues y al reino animal, que es el que va a seguirnos después como reino humano, pues todos esos impulsos se aprovechan y toda esa materia y toda esa energía vital se aprovecha. Todos los impulsos de la fuerza dual, centrífuga y centrípeta, recuerden que están en relación tanto con los reinos como con la etapa de cada reino, de acuerdo a su momento y a su relativa relación con los momentos de los demás reinos. Todo eso se dirige hacia un punto, el hombre. No solo es el séptimo reino, es el reino fundamental, en que culmina la evolución de los 7 reinos, los 3 elementales de involución, mineral, en el mismo, vamos a decir, punto de versión, de pase a los reinos que van hacia arriba ya, vegetal, animal, humano. Y pasamos a las locas 25. Pregunta: ¿cómo obraron los manasa? Recuerden que ese es el nombre que se le da a estas criaturas, a esta jerarquía que vinieron a despertar esta inteligencia en la naturaleza humana que el logos mismo de nuestro planeta todavía no había sido capaz de hacer. Recuerden los primeros intentos en los seres monstruosos acuáticos que hubo que destruir. Y entonces estos son los que ya van, de acuerdo al plan de evolución, a cumplir esa función que se llamó, o que se les llama, los hijos de la sabiduría. ¿Cómo obraron? Rechazaron a los nacidos por sí mismos, es decir, los sin hueso, los andróginos, los que no podían todavía tener suficiente estructura interna para poder recibir la inteligencia. Recuerden que son aquellos que todavía
no pueden dividirse en sexo ni pueden llegar a ser los puntos de apoyo porque se individualizaron al final. No están dispuestos. Desdeñaron a los nacidos del sudor, que son los que ya empiezan a emitir este exceso de su vitalidad. No están no están completamente preparados. No quisieron entrar en el primer nacido del huevo. Es decir, igual la etapa en que hay ya una procreación incipiente, pero que el huevo no se forma dentro de la madre. Y hay todavía como dijéramos, esa frontera no bien definida entre macho y hembra, entre hombre y mujer. Pero los primeros que llegan a eso, claro que son las mónadas más avanzadas. Aunque siempre se insiste en que allí hubo también, en esperar tanto después hasta la cuarta raza, el problema de lo que vamos a ver después como lo que son nuestros actuales monos. Y en la Esloca 26, ahí no hay comentario que hayan mantenido, cuando los exudados produjeron a los nacidos del huevo la doble, es decir, la tercera raza andrógina, fíjense que todavía está andrógina, la potente, la poderosa con huesos, los señores de sabiduría dijeron, ahora crearemos. Es decir, ya en el momento en que las mónadas de avanzada son las que se separan en los dos sexos y empieza la procreación mamífera que da origen al mamífero, como es natural, al nivel mamífero dentro del reino humano también. Entonces pregunta el comentario, ¿por qué y no antes? Esto lo explica la Esloca que sigue, que es la 27. Entonces, la tercera, es decir, raza, nuestra raza lemur, como la conocemos ya después por el resto de antropogénesis, se convirtió en el Vahán, palabra sánscrita que significa vehículo de los señores de la sabiduría. Ellos sí se unen totalmente a ellos. Y esas son las que pueden expresar por primera vez no solo la nueva etapa en su integridad, sino la sabiduría de esos señores, porque ellos se unieron totalmente. Otro de los misterios que cuesta trabajo poder distinguir entre las mónadas de aquellos seres que dieron este paso primero y esta jerarquía de anchojánica de Pitris Anisbatas que entran totalmente y se funden en un solo ser. Creó hijos de la voluntad y del yoga por Kriya Shakti. Recuerden que hay una alusión a los hijos del yoga pasivo en algunos de estos precedentes de la de las últimas etapas de la segunda raza y primera de la tercera, en que tenían un grado de consolidación de sus vehículos que les permitía poder estar atentos y de su capacidad, pero no una mente despierta, una mente con contenido. Pero esa es una de las condiciones del yoga, la atención plena. Y fíjense, los extremos se tocan. A estos primero se le llamó hijos del yoga pasivo, pero todavía no estaban despiertos en el nivel inferior totalmente. Y entonces esto lo veremos, está en otra de las partes, o lo pueden ustedes, si los compiladores lo suprimieron aquí,
les invito a que lo encuentren en Antropogénesis, el tercer tomo de español de la doctrina secreta, y es interesantísimo lo que HPB escribió sobre ello allí. No podemos hacer la digresión perdón, ahora, pero es una de las cosas más profundas e interesantes que nosotros podemos atender en el tercer tomo de Antropogénesis. Así que, pero ya en esta tercera raza, ya con huesos, es cuando le hace que se manifiesten como hijos de la voluntad y del yoga por Kriya Shakti, es decir, por mente actuante. Y son los primeros que alcanzan el adectado. Lo creó los santos padres. Es decir, estos pitris, recuerden que pitris significa padre, los pitris agnisvatas, antecesores de los arhats, claro. Al ser capaces de ejercer la voluntad como un verdadero yoga y que produzca por la inteligencia una manifestación material, domina las leyes de la materia, Kriya Shakti, pues puede expresar vamos a decir, cumple todas las leyes de la vida y de la forma. Y por eso son los antecesores de los arhats, nombre colectivo que le daban los antiguos discípulos de Buda a los adeptos en general, y que hoy nada más que constituye en la mayoría de nuestros estudios teosóficos la antesala del adectado, el aratado o arhats. Pero recuerden que en las enseñanzas budistas originales esta palabra significa los antecesores de los primeros adeptos, son los que constituyeron la primera expresión de la jerarquía de nuestra tierra, la jerarquía de gobierno interno, de instructores, de rishis de nuestra humanidad actual. Allí hay, pero no sé si es con respecto a la Shloka 26, que ahí el inciso va, que es cuando habla de los señores de la sabiduría, ahora crearemos, nos dice el comentario. ¿Cómo fue que ellos crearon? Claro, la palabra crear, recuerden que no es posible, de la nada nada sale, es manifestarse o dar origen a un tipo de manifestación que anteriormente no estaba funcionando en el sistema nuestro o en la humanidad nuestra. ¿Cómo fue que ellos crearon? Por eso lo pone también en bastardilla. Dado que los señores de sabiduría, es decir, estos pitris agnisvatas, son idénticos a los devas indos que se negaron a crear, está en relación con la procreación, en relación con la descendencia física de estos grandes seres, de estos grandes almas, ya constituyentes de una jerarquía como la de los pitris. Evidentemente, ellos son los Kumaras del panteón hindú. Recuerden que ya en los panteones mitológicos hay una serie de deformaciones, pero algunas palabras son exactas. Ellos son los Kumaras, por eso también pone Kumaras en ¿cómo se llama? En itálica o en bastardilla. Recuerden que nosotros cuando estudiamos las enseñanzas que han llegado a nosotros, que son aisladas, que no tienen toda al menos no tenemos los velos levantados, pues llamamos a nuestro gran jefe de la jerarquía, el que preside la jerarquía de la tierra, Sanat Kumara, y que con él hay 3 Kumaras o 3 Budas patríacas, etcétera, pero que a veces también en la literatura se les ha llamado Kumara. Pero el Sanat Kumara es el que está al frente de la jerarquía
de la gran fraternidad de adeptos. Así que ellos son los Kumaras del panteón hindú y de los Puranas. Los Puranas, recuerden, igual, tanto la mitología como ya de los Vedas, las Brahmanas, los Puranas, hay una, vamos a decir, densificación velada, que en los Puranas es mucho más grande. Aunque todo el libro que se llegó a escribir, los Vedas en un principio fueron de transmisión oral, mucho más puro, y ya las Brahmanas ya son himnos escritos, etcétera, todo ello ya tiene entonces mayor densidad de velos. Así que son los Kumaras del panteón hindú y de los Puranas, los hijos mayores de Brahma, quienes creados previamente por él, es decir, por la divinidad manifestada a Brahma, y ahora cita de los Puranas, sin deseos ni pasiones, permanecieron castos. Es decir, no pueden llegar a densificarse y a poder expresarse como seres humanos corrientes con su capacidad de reproducción también corriente, llenos de santa sabiduría y sin deseos de progenie. Claro, sin deseos es una de las cualidades de estos seres superiores. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es el deseo? Es la voluntad invertida. La voluntad hasta el nivel búdico, es decir, alma búdico, permanece en su pureza como la realidad que rige la expresión de la conciencia desde dentro y la ejecuta por dentro, con una determinación interna. ¿Por qué el reflejo de esta dugada superior se nos manifiesta en el Kamamanas inferior como deseo? ¿Por qué todo lo que se desea lo consideramos, lo sentimos, lo usamos como fuera de nuestro cuerpo, como fuera de nuestro yo? Porque es la misma fuerza, pero invertida. En estos seres no se puede invertir ya. Son seres de sabiduría y ya no pueden expresar su voluntad como deseo. No la pueden invertir, aunque desciendan a niveles manifestados. Y continúa el comentario. El poder por el cual crearon primeramente es lo que ha sido causa de su degradación en el nivel mitológico, en el nivel de la letra muerta o de la mitología, o en ya en escritos con mucho velo como los Puranas, desde su alto estado a la posición de malos espíritus, de Satán y de su hueste, como pasó en el cristianismo. Pero en el cristianismo no quedó ni un resto de filosofía, que sí la hay en el hinduismo, y que bien estudiado, por ejemplo, los suras se convierten en asuras, es decir, dioses en no dioses. Es decir, claro, descienden a la manifestación y su condición pura en su propio plano, pues ya no la pueden expresar directamente, sino veladamente a través de cuerpos, etcétera, porque descienden a la manifestación. Así que, pero no es una degradación en el sentido verdadero de las huestes que descienden, como los Manasaputras o Pitrijaniśvatas, a cumplir una misión en la evolución de la jerarquía terrestre, ya como jerarquía. Así que bueno, pero bien, en la mitología se invierten como negativos. En vez de ser seres de bien, se convierten en seres de mal, porque caen en los deseos y en las pasiones, creados a su vez por la impura fantasía de los credos exotéricos con X. Y fíjense que nuestros textos
verdaderamente profundos de teosofía dan estas claves para que nosotros no vayamos a caer en el mismo error. Este poder fue el de Kriya Shakti, es decir, el poder manejar la materia y hacer que tome la forma que la inteligencia rija. Ese misterioso y divino poder latente en la voluntad de cada hombre. Fíjense cómo no nos pone voluntad, porque la humanidad todavía, la voluntad verdadera, no la puede llegar a exhibir hasta que no deseche totalmente todos sus deseos, porque tiene que recuperar el estado interno suficientemente autoconsciente, inteligente, no vea afuera lo que nada más que es la realidad del funcionamiento de su espíritu dentro de él, que es la voluntad. Y el cual, si no es llamado a la vida, animado y desarrollado por la práctica yoga, en eso consiste el yoga, en poder hacer todo este proceso de revertir a su verdadera función todo lo que hoy ganamos invirtiéndolo en deseos y en un no yo alrededor de nuestros cuerpos como yo y nuestra identificación con los cuerpos y por tanto los deseos. Todo eso sabemos, tenemos que hacer toda la práctica yoga, es decir, la de unión verdadera del ser individual con el ser universal. ¿Y por dónde empieza? Por la purificación, etapas, por el discernimiento que nos lleve a esa purificación, etcétera. Y que en Patanjali, pues, es todo lo que nos tenemos que abstener, llama, que se van, como dijéramos, porque la naturaleza tiene horror al vacío, entonces la podemos invertir como una práctica positiva. Si no robamos porque hacemos todo honradamente, si no mentimos porque decimos la verdad, y así. Y eso nos lleva a las virtudes de Niyama, a poder estar calmos, serenos, en una verdadera sana, en que nuestro aliento se regule en un pranayama superior que nos pueda llevar a una después etapa interna, y que el pratyahara nos prepare para la verdadera atención de dharana, dhyana, samadhi, el samyama, que nos lleva a poder en la culminación de esa unión practicar Kriya Shakti. Porque ya la materia no nos vence a nosotros sino que nosotros la hemos vencido por la unión con nuestro espíritu. Todo eso, fíjense cómo es un proceso que es de unión, de yoga. Permanece dormido en 999.999 hombres de cada millón. Todavía nosotros estamos en esos 9999 porque es imposible que nosotros saltemos esta etapa fundamental de convertir nuestros deseos en voluntad kriyasáctica, en voluntad creadora. Por tanto, nosotros estamos atrofiados. Y se atrofia. Este poder es explicado en los 12 signos del zodíaco, que es, según la llamada, uno de los artículos del 5 años de teosofía, de hace 5 años de teosofía, en la página 103 de la edición original de inglés,
Este artículo fue escrito por el célebre sanscritista Subarrao, el maestro, él era de la escuela tradicional, ¿no? Se crió en la Vedanta, un vedantino, y la teosofía lo deslumbró y hizo una gran labor, sobre todo en unas conferencias de una célebre convención a la que él asistió, pero cuando el maestro le pidió que ayudara a HPB en alguna de las cosas de sánscrito con respecto a esta hora de la doctrina secreta, él se negó porque en ese aspecto todavía estaba limitado. Aparte, él pensó que era HPB la que estaba escribiendo sobre la constitución centenaria del hombre, porque él no sabía de las cartas ni nada de eso, cuando ustedes saben que fue Cines el primero que recibió esa autorización, que no la tenía ella cuando Isis sin velo, aunque en Isis sin velo, si uno estudia bien, se da cuenta que ella deja caer la constitución centenaria, pero sin declararla totalmente. Pero ya en el budismo esotérico, que no es budismo de la religión budista, recuerden que los maestros mismos protestaron del título, le dijeron que era un título fatal, y sigue siendo fatal para muchas personas, desgraciadamente, porque se confunde que los maestros son budistas, los maestros son de Budi, iluminan a través de Budi, pero ellos no son de una religión separada, aunque aparecieran así aún a la misma vista de Sinet y otros, porque no quedaba más remedio, era el único lugar seguro donde podían estar a salvo de la curiosidad. Así que este poder de Kriya Shakti se explica así por Subarrao en esta obra de los 12 signos, digo, en este artículo que apareció en el Theosophies de los 12 signos del zodíaco. Kriya Shakti, el misterioso poder del pensamiento, permite producir resultados fenomenales, externos, perceptibles por su propia energía inherente. Es decir, es un pensamiento superior, es un pensamiento guiado por una voluntad superior. Los antiguos sostenían que cualquier idea se manifestará externamente, enfatizado, si se concentra la atención de uno. HPB agrega, o digo, Subarrao agregó entre paréntesis, y la voluntad, y también enfatizado, intensamente en ella. Sí, es dos de los aspectos de la tríada superior. Esa voluntad, Atman del espíritu, como primer aspecto que funciona para manifestar todo un universo o cualquier cosa dentro del universo, pero que está dentro y es emitida desde lo de dentro a ninguna cosa afuera, porque ¿a qué se aplica? A la atención. Y entonces proyecta en ese tercer aspecto del universo, en la manifestación, y ahora en la manifestación manvantárica, una expresión formal, una expresión que como dijéramos, modifica el espacio o la materia. Así que esta es la forma en que Subarrao la explica. Y continúa, igualmente, una intensa abolición será seguida por el resultado que se desea o que se determina. La palabra desea ahí no me gusta tanto, pero bien, el resultado que se busca, el resultado inevitable cuando esa atención
y esa voluntad, esa volición es correcta. Un yogi ejecuta por lo general sus maravillas por medio de Ichasakti, que se ha traducido es poder de la voluntad, y Kriya Sakti, que es su aspecto de resultado, vamos a decir, ¿no? Ese poder de la voluntad en el espacio manifestado. Y entonces modifica y se expresa ese espacio como la forma que la voluntad desea que tome o que determine que tome. Es el conocimiento de las leyes internas que se aplican al espacio manifestado. Y el espacio se modifica, como lo hace un logo cuando va a manifestar todo su universo y hace que surja desde su fuego interior, es como se le llama a esta, vamos a decir, a este elemento o foja, que el espacio asuma la expresión de un sistema planetario, un sistema solar, estrellas, cometas, lo que sea. La tercera raza había creado así a los llamados hijos de la voluntad y del yoga, o los antecesores, lo pone entre comillas, los antepasados espirituales de todos los arhats o adeptos subsiguientes y actuales, o mahatmas, como le llamamos nosotros, de un modo verdaderamente inmaculado, y también lo enfatiza. Inmaculado. No fue por descenso a las formas inferiores físicas, ya en formas de, como si dijéramos, de dos sexos, con huesos, etcétera, con dos sexos. Pero no fue que ellos empezaron a procrear. Primero se despertó en una forma inmaculada estas capacidades, y por eso son hijos de la voluntad y del yoga. Fueron en verdad creados, no engendrados. Otro de los misterios de esta primera etapa, como lo fueron sus hermanos de la cuarta raza. Sin embargo, fíjense, es en esa raza que se hace la separación en sexo, pero no para estos primeros arhats, para estos primeros mahatmas, para esta expresión. Este es uno de los misterios de la raza Tlán, de la raza Lemur, perdón. Así que fueron en verdad creados, no engendrados, como lo fueron sus hermanos de la cuarta raza, que fueron engendrados sexualmente después de la separación de los sexos. La caída del hombre. ¿Por qué? Porque se cae ya en la ignorancia del deseo, porque dejaron de ser capaces de expresar la voluntad, esa raza, ¿no? Como la expresó esta raza superior, y por eso constituyeron esta primer impulso de la primera fraternidad de adeptos de nuestra humanidad. Y continúa la explicación, pues la creación no es sino el resultado de la voluntad. Eso fueron lo que expresaron estos antecesores nuestros, estos hijos de la voluntad y de yoga. Ya no un yoga pasivo, como repito, se les llamó a algunos de los de las finales de la tercera ronda o inicio de la tercera raza. Eran todavía como butas. No podían expresar su tríada. Eso lo hace
esta función de los Pitis Agnisvatas, pero creando, no procreando. Pues la creación no es sino el resultado de la voluntad operando sobre la materia fenomenal. Y expresan estas criaturas. El hacer salir de ella la luz. Otro, vuelve igual que hizo el Logos, ¿no? Que el Logos, a través de Fohat, manifiesta su... Por eso, la analogía y la correspondencia hay que establecerla en todo, aún en esta fase de la transformación de una humanidad incompletamente manifestada en el plano físico y que tiene que recibir este impulso, y ellos lo expresan a través de la luz, igual que el Logos. La luz primordial divina y la vida eterna. Porque ellos dejan de ser mónadas reencarnantes, cumplen la última etapa del ciclo de necesidad y pasan a constituir la primera fraternidad de adeptos o la primera jerarquía de nuestra tierra. Y son una unidad, dejan de ser, a través de todo este impulso, seres aparentemente o mayábicamente separados. Fueron ellos el grano de la semilla santa de los futuros salvadores de la humanidad. Y aunque, por ejemplo, en el cristianismo, al aplicarle a Cristo la palabra salvador, se ha hecho de una manera muy desacertada y desfigurada, pero sí son la realidad. Son las pocas manos que impiden que las fuerzas de la humanidad actual ignorante con una mente destructiva destruya su propia civilización, su propia humanidad y los reinos del resto de la tierra, como estamos viendo en la crisis actual. El orden de la evolución de las razas humanas se encuentra como sigue en el libro quinto de los comentarios, según ya se ha expuesto. Recuerden que estos comentarios son los que discípulos como ella, directos de los maestros, recibían para poder asimilar la sabiduría de estas enseñanzas tan sintéticas como son las estancias de Xi'an, y que una mente y que un aspirante no todavía bien elevado no podían usar con fruto. Y entonces hay esta serie de comentarios. Ella dice que el libro quinto, ¿sabes por qué? Tiene que ver con la mente, con la inteligencia, quizás es coincidencia, pues nos va a expresar lo siguiente. Los primeros hombres fueron chayas. Recuerden, chaya significa sombras. Los segundos, los nacidos del sudor, es decir, los que de su exhalación, primero etérico-acuosa, etcétera, que después lo que van a convertirse en los huevos, pues nada más que desde ese nivel sutil acuoso es que surge el nuevo organismo. Los terceros, los nacidos del huevo, cuando ya se fue densificando ese sudor que salía de los cuerpos, pero ya andrógeno en el nivel de los nacidos del huevo, y los santos padres nacidos por el poder de Kriya Shakti. La gente cree que va directo a la procreación sexual. No. Pasa por esta jerarquía. Es otro de los misterios de antropogénesis. Los cuartos fueron los hijos de Padmapani, Chenresi, que ya es esa cuarta raíz, esa cuarta raza raíz. El significado de la última frase del comentario antes citado sobre la Shloka 27, a saber,
que la cuarta raza fueron los niños de Padma Pani puede tener su explicación en cierta carta del inspirador, el maestro KH, de budismo esotérico, citada en la página 58. Fíjense cómo, en qué forma ella, lo más sagrado, siempre lo pone directo en lo que el maestro pudo comunicar a Cine. Recuerde que estas cartas no se publicaron hasta muchos años después de la doctrina pero esas cartas casi todas pasaron a través de ella. Y después de la muerte del mismo Cine, que al depositarse en el Museo Británico, pues se empezaron a publicar, donde están depositadas todavía. Y entonces el fragmento de la carta es así. La mayoría de la humanidad pertenece a la séptima subraza de la cuarta raza raíz. Séptima, los chinos antes mencionados y sus retoños y ramas pequeñas, malayos, mogoles, tibetanos y fíjense, húngaros, finlandeses, es decir, ese norte de Europa del Este, tienen algunos de esos, vamos a decir, restos de esta cuarta raza raíz. Y hasta los esquimales son todos restos de este último grupo. Vamos a tener que, no, nos quedan 4 minutos. No, este es un párrafo largo y yo sé que no me voy a salir de eso. Lo dejamos aquí, al inicio de la página 42, Padma Pani. Ok. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, José. Sí, no sé ahora con estas últimas expresiones. Yo creía, a lo mejor estaba equivocado, que en la tercera raza raíz, en la segunda mitad de la tercera raza raíz, es que ya empiezan los sexos y de ahí lo que hemos llamado por otras vías Adán y Eva. Y ahora me pareció como que era a partir de la cuarta. No estoy ahí. La separación en sexos es distinta a esta parte oculta de una diferencia entre los primeros seres que se completaron como seres humanos y había que esperar a esa separación en sexo. Esto es una cosa muy compleja y el único lugar donde yo, vamos a decir, he estudiado esta diferencia, que los que hicieron el compendio lo dejaron y por eso es que se resalta. Pero que cuando usted coge la antropogénesis completa, muchas de estas cosas quedan totalmente tan entreveradas en una serie de explicaciones y citas y esto y lo otro, que no se ve. Es más, hay una cosa que le decía yo ayer a la hermana Isis, que me invitó a que yo diera algo sobre Navidad, que hay una serie de puntos que nada más que están en esta parte de la doctrina secreta, y me la encontré, y que está en relación con el nacimiento. Y como Navidad es nacimiento, yo voy a empezar por lo menos por ahí. Y le dije, porque ella quería que yo le diera el título. Ella quiere que el sábado 24 de diciembre yo dé algo de Navidad. Y entonces le dije, sí, mira,
ponle la Navidad en su sentido más profundo. Pero ustedes van a ver que no es la Navidad como nosotros la entendemos, ni es, aunque en el fondo es la verdadera Navidad crística. Pero cuando ustedes oigan eso y está en la doctrina y está en antropogénesis, y yo mismo nunca lo había visto así. Yo le soy sincero, cada vez que yo cojo la doctrina secreta es nueva para mí. Y para mí, yo creo que para todo el mundo, si de verdad ponemos atención. Porque uno le pasa y le pasa por arriba y uno dice, no, esto no es. Y este aspecto de que la primera capacidad que completa la humanidad como inteligencia, vamos a decir, es un ciclo muy especial dentro de la tercera raza, pero que no es por procreación. Parece que eso es imposible. Eso, y ese es el misterio. ¿Por qué? Y se lo preguntaron a HPV en las transacciones de la Logia de Londres. Es que las mónadas de la primera clase de mónadas humanas, que son los que recibieron totalmente esta fusión, es que entonces los Manasaputras, los Pitris desplazaron esas mónadas. La respuesta de ella es todavía más enigmática. No, se fundieron. Como la vida real es una unidad, para nosotros es inconcebible. En el fondo yo no creo poder saber qué es esa fusión. Pero tiene que ser así. Ahora, porque eso no puede estar fuera de la ley. Sin embargo, ya nosotros son distintas, como dijéramos, distintos alcances. Pero ya son las otras clases de mónadas que habían estado en nuestra humanidad. Una tercera parte de esos Pitris Amnisvatas se niegan, porque esto mismo que no estaban, y son sobre todo los más atrasados, los que se habían acabado de individualizar, que le llaman los de cabeza cuadrada, pues recibieron nada. Y esos son los que ya en la cuarta raza empiezan a cometer la unión física, ¿no? Por deseo, porque claro, el deseo en ellos estaba, pero la inteligencia no. Que es lo que le pasa a muchas personas muy primitivas, aún de la humanidad actual, que hacen sexo con animales. Pero allí, como no estaba toda una serie de condiciones de diferencias de organismos entre los organismos animales y los mamíferos, para que no pudiera haber descendencia, pues produjeron la descendencia de lo que hoy son los monos. Y por tanto, ese es uno de los contratiempos que tiene nuestra evolución todavía. Y que se está tratando de que antes de la quinta ronda puedan ellos volver a incorporarse al reino humano, porque ellos ya tienen individualidad. Y la individualidad no va para atrás, no se pierde. Pero sí perdieron el poder seguir en formas humanas. Y por tanto, en desarrollar más esa mente al nivel verdaderamente humano y no al verdadero, al nivel meramente animal. Pero hay ese misterio. Los primeros seres humanos de la tercera raza, que se dividió en dos sexos, fueron, vamos a decir, inmaculados. Ahí vienen todos los dogmas de las inmaculadas vírgenes, que también está tratado en eso y lo vamos a poner en el sábado 24 de diciembre. Si no nos arrepentimos, pero yo creo que no.
Ahora voy a explicar, yo todavía no comprendo muchas de estas cosas, como esto mismo que le estoy explicando, yo no lo comprendo en detalle. Estos son aspectos del ocultismo muy difíciles de poder. Bien. Gracias, yo no sabía que había sido inmaculado en una época, pero bueno. No, esos todos pasaron a la dictadura. No, la humanidad actual, ninguno de nosotros fue inmaculado. Bueno. No, ojalá. No, ahí es donde está también. Ese es otro de los misterios. No, esa fue todo lo que usted ve ahí. Es la primera jerarquía de nuestra tierra. En la misma tercera raza. No, nosotros no hemos llegado. Nosotros tenemos que haber sido de los de cabeza cuadrada o de los que recibieron una chispita nada más. Por eso estamos todavía al nivel promedio de la humanidad. No, cuadrado, pero del tamaño de los dados, ¿no? ¿Eh? Cuadrado, pero del tamaño de los dados, chiquititos. Ah, A ver, gracias, Rafael. no, pues nada. ¿Alguien más que desee preguntar algo? Dime, Georgina, si es que vas a preguntar algo. No, todo muy bien, muy interesante, ¿eh? Oye, para pasar el resto de la encarnación estudiando esto. Bien, hermanos, entonces les recuerdo que a las 4 de la tarde, es decir, en hora y 25 minutos de aquí, y hora y 25 minutos de la hora de ustedes, vamos a tener otra vez la oportunidad de poder contribuir a la salud y a la paz, porque se hace siempre una referencia a la paz del mundo, que esperemos que podamos contribuir en algo a la salud de los hermanos de la humanidad que están sufriendo enfermedad y a los que sufren las guerras y el peligro de guerra que es, ahí estamos todos. Así que lo tenemos que hacer desde el nivel de dolientes también. Muchas gracias por el esfuerzo de estar con nosotros y que podamos estar el domingo que viene. Próximo domingo. El 26. Sí, 26 ya de octubre. Gracias por todo, Martín. No, por nada. No, gracias, Gaspar. Gaspar. Gracias.